El niño se toma el frasco de Fabuloso. Ah, O la gasolina que almacenamos en el tarro de la ropa, debajo de la lavadera, allá en También se puede dar por infecciones víricas y bacterianas. Las intubaciones pueden hacer que el paciente presente esofagitis. La radiación y la esofagitis eosinofílica, los infiltrados eosinofílicos, que es una enfermedad alérgica. Desde otros agentes que pueden causar esofagitis son, por ejemplo, el tabaco. Pues no el tabaco más que el humo del tabaco. Pero la voy a volver a tu momento. Hasta donde. Hasta ahí. Un momentico, por favor. El ASA, ¿sí? cuando es utilizado, bueno, los AINES también, cuando son utilizados crónicamente, entonces en niños puede que eso no sea tan común, más en personas adultas, pero se puede presentar también por eso. Cuando hay esofagitis, que es parte de lo que puede presentar por enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso puede alterar otras condiciones del paciente, alterar el sueño, alterar el trabajo, alterar la actividad social, la calidad de vida. En los niños específicamente se puede ver alterar entonces su alimentación, las ganas de comer, como decíamos ahora, se puede presentar con dolor abdominal, se puede presentar con sensación quemante y aumenta también lógicamente el riesgo de presentar aspiraciones y neumonías por aspiración. ¿Sabe qué es AINE? Antiinflamatorios no esteroideos. Ah, ok. Gracias. Entonces, este es, digamos que puede ser parte del anterior y se puede presentar en algunos de los que vamos a ver también a continuación, la esofagitis como tal. Hablamos de una inflamación que se da en el esófago por ese contacto que se hace con los ácidos del estómago y que va cambiando. Ahorita vemos en otra enfermedad cómo ese tejido del esófago va cambiando en el tiempo cuando de forma crónica se expone a los ácidos del estómago. Se va volviendo, el tejido va cambiando con un tejido diferente que puede terminar incluso en condiciones precancerígenas. Bueno, ¿se acuerdan que ahorita yo les había dicho dónde quedaba exactamente el esfínter esofágico inferior y les había dicho que quedaba al mismo nivel de diafragma, ¿cierto? Entonces vamos a ver esta que se llama la hernia hiatal. Esa es la 3, ¿cierto? El hiato esofágico. Allá encuentra una ruana, ¿cierto? Digamos que hay una capa, pero esa capa no es totalmente cerrada y tiene un huequito por donde pasa el esófago. Únicamente tiene que tener un huequito por donde pasa el esófago. Ese se conoce como el hiato esofágico, es decir, la abertura en el diafragma donde se conecta el esófago con el estómago. Entonces aquí está el diafragma, vean aquí, que es un músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, pero no es un músculo cerrado, ¿sí? Sino que tiene que tener aquí, como les digo, el huequito de la ruana, por ahí pasa el esófago. Eso hasta ahí es claro. Muy bien, ¿qué ocurre con la hernia hiatal? Que parte del estómago protruye o se sube arriba de ese diafragma. Entonces lo que vemos aquí es lo que ocurre normalmente, el esfínter al mismo nivel del diafragma, ¿sí o no?
y a partir de ahí el estómago, normalmente. Lo que vemos en la hernia hiatal es que el esfínter ya no está al nivel del diafragma. Mira dónde está el esfínter esofágico inferior. Mira dónde está el diafragma. Mientras que aquí están al mismo nivel. Profe, y eso, pues supongo yo, eso se interviene con cirugía, ¿no? Porque pues no. O porque el paciente, o sea, digamos, eso surge así, digamos, hay posibilidad que el niño nazca así, o eso No, produce, eso produce por algo. generalmente es en pacientes, pues digamos que no se da de manera ¿cómo le digo? Los pacientes recién nacidos generalmente no tienen esa condición. No es innato, pues. Se puede presentar como una enfermedad que se da posteriormente en el paciente. Pues mire, parte del estómago es esto, o sea, el estómago aquí es esto. Así. Ahí. Esa es la bolsita, está toda junta. Esta bolsita, para el ejemplo de aquí abajo, es así, Hasta pero arriba. también tiene esta parte de aquí. Entonces parte del estómago protruye, se sube por encima del diafragma. O sea, lo que prácticamente la hernia como que separa esos dos. Esto es una hernia. O sea, Es, digamos que una posición normal de parte del estómago. El esfínter está arriba. El esfínter está aquí arriba. sí, o sea que lo que hace la hernia es como separar las dos. ¿Cómo? Lo que hace la hernia es como separar. Parte del Eh, estómago. no, la separación ya existe con el diafragma. Lo que ocurre es que parte del estómago migra Se sube. a la parte Se superior. mete Entonces ya no está en la cavidad abdominal, ya está en la cavidad torácica. Debe doler muchísimo. Profe, ¿y eso O sea, el diafragma es el que parte del estómago. porque se produce? El diafragma parte del Sí, ya miramos algunas condiciones que pueden hacer que se altere Lo que pasa es que esa ahí hernia. tiene Pero que ¿qué estar, pasa con lo que el pasa es que- diafragma si el estómago le... No, es que el diafragma no Se es les bueno. ¿Cómo cae. si el estómago se le mete Pero una no, la hernia diafragma que parte no del se estómago? pierde, Si el estómago se vuelve Por eso empecé diciéndoles, el diafragma es como una ruana Ese es el diafragma, pero no cuando que tiene una abertura por donde uno mete la se cabeza. subió por ahí. Miren. Pero es que usted no solamente metió la cabeza, se metió hasta la cintura. Se subió. Pues como Emigró. para clarificar aquí. Sí. Eso está bien, ya se lo puso la ruana de ¿Se vaca. subió? No, pues ya es un mal uso de la ruana. Es igual acá. Entonces, protruye o sobrepasa el nivel del diafragma. Eso aumenta lógicamente la presión en esta parte de la hernia y hace que los alimentos se puedan devolver también al esófago. Por eso estamos hablando de la hernia hiatal como una enfermedad del esófago. Entonces la hernia hiatal es una protrusión del estómago a través del hiato esofágico. El hiato esofágico es el hueco de la ruana. ¿Listo? A través del hiato esofágico hacia la cavidad del pecho, hacia el tórax. Produce síntomas similares a los del reflujo esofágico y su tratamiento es el mismo. Con la claridad de que muchas veces los pacientes van a requerir cirugía para devolver esa hernia nuevamente a la cavidad abdominal. O sea, profe, no la parten, sino que la devuelven. Sí, la devuelven. ¿Cómo hacen eso? Así como las otras extremidades. Yo no sé exactamente cómo lo hagan, pero lo devuelven hasta allá. Eso es como Qué raro. realmente como que lo hacen con una Lo música estripan. parecido como una pared muscular. Qué raro, profe. Creí que lo quitaban. No sé. Sí, bro. Entonces, pero ¿por qué van a cortar? Exacto, le cortan ¿Usted quiere que le corten este pedazo? No, Les pues, toca pero pero- yo creí, sino que como está la hernia y lo dio el diafragma, creí que era más bien que lo cortaban y ya ponían el... Pero es que yo lo que pienso es que el diafragma no lo divide, es que él es como si lo que le se haya Sí, lo de la migra, ruana. esa migra. Pero, o sea, creí que era más Entonces, ¿qué hay que bien hacer? Devolverlo. La verdad no sé cómo es. Pero cuando vaya a preguntar no voy a ver los números. porque- Profe, entonces la bolita que usted dice ahí es el hiato esofágico. No. Eso es una Esa no es hernia. la hernia.
El hiato. Arriba, la No, el bolita hiato- chiquita. El La hiato, raíz. Es como el hueco. El el hiato es el huequito. ¿no? El huequito. Todos tenemos hiato Ah, esofágico. sí, esa bolita. El chiquito que está arriba. No, ahí trata de dibujar El conector entre ambos. el esfínter. Es como el hueco. Pero el hiato es peludo. O sea, literalmente el hueco de la El argolla. hiato es donde se aloja el esfínter. El hueco de Pero es que el esfínter es del esófago, no el diafragma. Entonces usted no puede decir que se aloja en el hiato. Sí, está al mismo nivel. Sí. Entonces sube el estómago y sube el esfínter. Ya tú dices que al mismo nivel. Profe, el huequito de qué? de la ruana. De la ruana. Bueno, no sé si todos conocen la rana, porque Sí, el hueco. hay gente que no utiliza sino gabanes y chaquetas. Le hice. Entonces en la hernia hiatal se aumenta la presión intragástrica, fuerza al paso del contenido gástrico hacia el esófago y pueden tener entonces esas personas problemas porque cuando se inclinan pues hay más posibilidad de que ese alimento se devuelva. Va a aparecer dolor epigástrico en la región media superior del abdomen tras las comidas abundantes y energéticas. Y dentro de las recomendaciones hay que adelgazar, hacer comidas menos abundantes para disminuir las consecuencias negativas del hernia hiatal. Profe, y una vez se tiene eso, ya las secuelas quedan de por vida, ¿cierto? ¿Cómo así? Pues sí, las consecuencias que deja la hernia, si la llegan a extraer, ya serían pues Que no las traen, las pinchan. La devuelve. Yo lo que no sé es si ese hiato de pronto tiene alguna alteración en su, digamos que se dilate. Y vuelve y se Pero, sana. o sea, así es, la ubicación así sería como acá. Solo más de sé quién sabe. Sí. Donde se divide el abdomen del tórax, Por aquí. más o menos, más abajo. Yo aquí armando rompecabezas. Hay otra condición que se conoce como el esófago de Barrett. Esto es otra Lo que pasa es que están muy relacionadas. Y el esófago de Barrett entonces es un trastorno precanceroso. Sigue eso, Mati. Ese tejido del esófago empieza a cambiar y puede generar entonces un tejido anómalo que se conoce como una metaplasia intestinal especializada. Ya el tejido cambió y puede presentar esas condiciones precancerosas. Mire, cuando esa enfermedad por reflujo gastroesofágico se presenta en 5 años, Mayores. más de 5 años, en pacientes de raza blanca es más común encontrar pacientes con el esófago de Barrett. O sea que primero se tiene que dar Los esa- hombres, Primero se tiene que dar eso para que se dé eso. O sea, Eh, los síntomas. no, sino que se presenta más fácil en estos pacientes, los que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico. Los pacientes mayores de 50 años, aunque no son los objetivos de esta clase, pero se puede preguntar más en ellos. Pacientes que tengan esa misma enfermedad por herencia o adenocarcinoma esofágico también por herencia. Y Entonces está buena la torta. como para seguir con el tema, sí. No le dio reflujo, nada. ¿Por qué le da más a los niños? Pues a los varones. Es como así que raza blanca, de verdad.
hay más riesgo en ellos, pero hay cosas O de que nosotros. sí, hay más riesgos. Acuérdate que hay muchas cosas que Y es vainilla. no tenemos explicación antes de saber que se presenta más en algunas personas. Esófago de barro. Entonces el tejido del esófago va cambiando y específicamente en la parte inferior del esófago se va volviendo un tejido de aspecto gástrico que se presenta entonces en esa parte inferior o baja del esófago. Esa enfermedad es rara en pediatría, sin embargo pues la mencionamos porque los niños van a presentar, pueden presentar sintomatología de enfermedad por reflujo gastroesofágico y si eso se vuelve crónico, pues lógicamente va a haber un más riesgo de que se presenten en edades posteriores. En los adultos se presenta entre un 6 y un 12% de los adultos. Los niños con reflujo gastroesofágico grave pues van a tener más riesgo de presentar esófago de Barrett. Y ahorita vemos los pacientes que tengan una atresia esofágica, ahorita vamos de qué se trata, o niños que presenten multidiscapacidad, niños por ejemplo con una parálisis. Y ya lo habíamos mencionado que es un estado precancerígeno o un estado preneoplásico que conduce a displasia de grado creciente y a una adenocarcinoma. Entonces, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que ese reflujo gastroesofágico, esa enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues, continúe. Desde nosotros la parte de alimentación que ya vimos y lógicamente desde el médico con la medicación o la cirugía que haya que hacer en nuestros pacientes. Señor. Y si me dejo ahí los seguidos, está bien. Muy bien. Lo que sigue son algunas consideraciones generales para las enfermedades del esófago. Entonces hablamos de un objetivo común a todas las enfermedades que lógicamente es disminuir esa secreción ácida. Bueno, eso es lo que dice la literatura, pero habría que mirar específicamente porque nosotros no podemos, digamos que suprimir esa producción de ácido porque la necesitamos para la digestión. Lo que pasa es que la mayoría de medicamentos que hacen cuando un paciente tiene este tipo de enfermedades es disminuir la producción de ácido. Entonces se suprime la secreción ácida. Algunos medicamentos que utilizan, aunque en los niños no son tan comunes, pero puede ocurrir que se presente también pacientes con esa medicación, pacientes pediátricos con esa medicación, inhibidores de la bomba de protones que reducen la producción de ácido por parte de las células parietales del estómago. Ok, ¿cómo hacen esa supresión de la secreción ácida? ¿Cómo así? El mecanismo bioquímico por el cual actúa el medicamento no lo sé. Pues le dan medicamentos para eso. Específicamente inhibidores de la bomba de protones. Eso es No. Esos medicamentos actúan directamente en las células para que no produzcan ácido, pero no es que disminuyen que esas células produzcan ácido. Correcto. Todos esos medicamentos lo que hacen es inhibir la producción de ácido. Pero nosotros necesitamos el ácido. Claro, porque yo pienso, si no se degrada, no se absorbe. Eso, Si no hay que se fermenta digestión, y se puede fermentar. sí, o se puede presentar aumento de la osmolaridad, aumento de va a haber una digestión incompleta y una absorción incompleta de los nutrientes. Y aparte de ciertas reacciones. Pero todos los medicamentos lo que hacen entonces es aumentar el pH, tratar de que esté por encima de 4.
Dentro del tratamiento, ahorita también nos habíamos referido la elevación de la cabecera de la cama entre 15 y 20 centímetros para disminuir la probabilidad de reflujo nocturno. También habíamos hablado de disminuir el peso como una medida que podría ayudar a que esos sintomatologías del reflujo se presenten menos en los pacientes cuando pierden peso. Entonces, miren que no es subir solo la cabecera de la cama, sino que es subir la cama para que permanezca en una sola línea. Las camas hospitalarias generalmente suben como la parte superior nomás, ¿cierto? Cuando uno mueve la cama hospitalaria, que se sube solo la parte de arriba. Aquí necesitamos subir en general la cama, o sea, que no tenga ese doblez en la mitad. Entonces la cama de hospital no se debería subir para los pacientes. Con el mecanismo pues, que ellos tenemos, no se debería subir. Ahorita que hablamos de los inhibidores de la bomba de protones, aquí están justamente referidos los medicamentos que hacen esos efectos, y hay otros. Inhibidores de la bomba de protones, cualquiera de ellos. Antagonistas de los receptores de H2, los cinéticos, antisecretores, antievacuación gástrica rápida, antigases y antiácidos. Eso pues a manera de información, porque nosotros no medicamos. recomendamos ninguno de ellos. Oiga, solo lo que termina en sol. Solo que termina en sol. Yo creo que es el Cannabisol. ¿Usted no ha consumido cannabisol? Aguantar 4 horas aquí no está claro. Sí.